Ubi Beats. Y hoy es el Día Internacional de la Mujer y aquí en Radio Municipal estamos llevando adelante un especial con distintas voces de mujeres luchadoras de distintos espacios y además también hay hombres que han formado parte de la historia de la reivindicación de los derechos de las mujeres. Y estamos con Gustavo Cristal, que nos ha traído una entrevista que nos va a seguir enriqueciendo en materia de este día. Gustavo, ¿a quién tenemos en línea? Sí, gracias Romy. Bueno, tenemos el gusto de poder charlar con Guido Kivo Carlotto. Él es principalmente con ese apellido sabemos que tiene un apellido tan noble por la lucha y el trabajo de su madre, pero también porque él ha sido, es militante por los derechos humanos, alguien que ha actuado en todo este tiempo reivindicando derechos, ¿no? Y bueno, tener la palabra de él, más que nada para reflexionar sobre este día, para nosotros es un gusto de la Radio Municipal de Florencio Varela. ¿Qué tal, Guido? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo Bien. andan? Bueno, muchas gracias por atendernos. Le doy No, también por favor. la participación a mi compañero Jorge Flores, que está por línea telefónica. Bueno. Eh, ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo va? Bien. Guido, sabemos de tu trabajo durante tanto tiempo y de tu presente también. ¿Qué reflexión te nace hoy, un día como hoy? Bueno, muchos festejan, digamos, el Día de la Mujer, ¿no? Cuando realmente no es un día para conmemorar de alguna forma, o para recordar, o para tener presente, ¿no? Para festejar, porque convengamos que el aniversario, el Día de la Mujer, se eligió a partir de una masacre de mujeres que trabajaban en una fábrica textil en Estados Unidos. Las encerraron y las prendieron fuego, así que poco feliz sería la palabra de alguna forma de saludar a las mujeres en este día. Pero bueno, son cosas que nos han pasado, como nos pasa con el Día del Trabajador y todo eso. Yo en particular muy orgulloso porque en la Argentina la mujer ha tenido un avance por sus propias luchas, por su propia insistencia, y porque la mujer argentina es una mujer valiosa, luchadora, que no se queda callada. Imagínense que cuando hablamos de desaparecidos, el 52% de los desaparecidos son mujeres, quiero decir, la lucha viene de hace mucho tiempo, y hay mujeres, bueno, con mucho nombre y mucha trayectoria en la Argentina, así que muy contento de que se puedan empezar puedan empezar a ayudarnos entre todos a dar vuelta a este patriarcado maldito, digamos, que tanto tiempo, al menos desde que yo tengo uso de razón, desde que nací, me han criado en él, como a todos los hombres. Y bueno, a pesar de que a muchos hombres nos cuesta entender en profundidad algunas cosas, porque desconstruirse es una cosa muy difícil, pero no imposible. Vemos, hemos comenzado a transitar ese camino, y hoy yo no he felicitado a ninguna mujer, porque no creo que hay que felicitarla por el día, vuelvo a repetir como decía al principio, sino de que, bueno, esta noche escribiré algunas cosas y las mandaré por todas las redes sociales, pero orgulloso, digamos, que en este país tengamos las mujeres que tenemos. Somos vanguardia en Latinoamérica, han tenido ayuda, obviamente, de alguna forma ha habido un marco para que esto suceda, que fueron los gobiernos de Cristina, fueron el gobierno actual, no, bueno, obviamente no voy a decir lo mismo del macrismo, porque no fue así, no porque no quiera, sino porque no fue así, y bueno, pero si no tuviéramos las mujeres que tendríamos hoy estaríamos entregando flores o bombones, digamos, como si fuera el Día de la Madre. Claro. ¿No? Así que, pero bien, yo con un proceso personal muy particular, porque yo he tenido 2 hermanas, tengo 2 hijas, también tengo 2 hijos, y a pesar de que uno, bueno, no ha sido una persona
notablemente violenta, ni golpeadora, ni uno tiene un cadáver de una mujer, como son las cosas que hoy suceden. No cabe lugar a duda de que todos hemos sido machistas, todos hemos sido culpables y cómplices del patriarcado, absolutamente todos. Y bueno, eso es una cosa que tenemos que empezar a admitir, sobre todo los hombres, y empezar a ayudar, a colaborar para cambiar esto de una vez por todas. Argentina es un país donde, como producto del patriarcado y una serie de cuestiones más, es el país que más asesinatos y femicidios tiene, y eso es increíble. Bueno, el tema de estas violaciones en manada, como se dice ahora, estas cosas son terribles. Bueno, y estas cosas nosotros tenemos que aprender a cambiarlas, ¿no es cierto? Y Claro. creo que tiene que empezar por que los hombres entendamos de qué estamos hablando, ¿no? Claro. Sí. Guido, hablamos de mujeres luchadoras, Sí. como las de aquel momento en Nueva York que peleaban, y usted en su casa tuvo a una mujer luchadora que se unió con otras señoras Sí. para pelear Sí. contra lo que pasaba en la Argentina, para tirar abajo ese relato que hablaba de Sí. que no había desaparecidos en la Argentina. Usted Sí. desde su propia casa vivió esa lucha de las mujeres, y eso seguramente lo aprendió Sí. y lo habrá expresado también a su familia, a Sí. sus hijos. Claro, nosotros nosotros éramos toda una familia, lo somos, toda una familia de militantes, sobre todo los 4 hijos. Mi madre y mi padre eran más, tenían sus ideas y todo eso, pero no militaban. Nosotros empezamos a participar en una época donde no participar en política prácticamente era una cosa rarísima, digamos, ¿no? Que hablo de la década del 70, 70 y pico. A raíz de todo eso, bueno, se produce lo que fue el golpe del 76, se produce la ofensiva que después de la guerra, la conquista del desierto, entre comillas, fue la masacre más violenta que hubo en la Argentina, el genocidio más violento. En ese genocidio, obviamente, como muchas familias argentinas, cayó la mía. Ahí mamá, cuando mi hermana Laura desaparece, previamente había desaparecido mi padre durante un tiempo, pero lo soltaron. Cuando mi hermana Laura desaparece, mi madre se pone a trabajar intensamente. Ella tenía en ese momento creo que 50 años, 48 años, 50 años. Y bueno, ayer dijo algo, o antes de ayer, cuando le entregaron el premio Rodolfo Walsh en la en la Universidad de La Plata, ella dice, bueno, mira, cuando te toca un hijo, las mujeres somos bravísimas, sacamos las garras y de la fuerza que parece que no tuviéramos y empezamos a hacer estas cosas. Y eso fue lo que pasó en casa y lo que yo descubrí con mi madre. Si bien yo estuve un tiempo separado porque estuve exiliado 5 años, sí fui viendo su crecimiento, su lucha, su tenacidad, y ahí fui aprendiendo, ya de grande te diría, fui aprendiendo lo que era mi madre, la capacidad de lucha que tenía, la coherencia y la insistencia, ¿no? Fíjate que el nieto nuestro, por decir así, es el 114, y van por el 130 y pico. Mamá sigue yendo a trabajar a la casa de la abuela con sus 91 años, este año cumple 92, y siguieron encontrando nietos. O sea, hay una lucha, hay algo que despertó en ella, que ya quizás lo tendría dentro, dormido, por decir de alguna forma, que despertó en ella y bueno, que la convirtió en la persona que es. Y eso obviamente que ha influenciado en todos nosotros, como nosotros hemos influenciado con nuestra militancia sobre ella y mi padre, y bueno, la convirtió en la persona que es. Hoy una persona de reconocimiento mundial y qué sé yo, con una capacidad de trabajo, de lucha y realmente ejemplar, ¿no? Realmente Claro. ejemplar, ¿no? Sí. Jorge. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Guido? Jorge Flores, desde acá, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Quería invitarte, mira, hace un ratito estuvo Victoria Montenegro con nosotros Sí, y le hice prácticamente la misma pregunta, ¿no es cierto? O parecida. Me gustaría entrar contigo en el túnel del tiempo, ¿no es cierto? Sí. Y apelar a tu recuerdo justamente junto a Laura Estela, que es y fue tu hermana,
los recuerdos que tengas de ellos de adolescentes, de niños. A Victoria le pregunté en realidad por la banda de sonido, ¿no es cierto?, que inundaba toda esa etapa. ¿Vos recordás qué banda de sonido inundaba todo ese periodo triste en realidad? Sí, 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 sí. Bueno, sí, sí, yo aparte porque encima soy músico, así que me agarraste por el lado que me pega. Este, sí, con Laura escuchábamos. Primero con Laura tenía una relación muy de compinche yo. Ella era 4 años mayor que yo y muy de compinche y muy de protección hacia mí, de ella. No nos llevábamos muy bien, nos reíamos mucho, coincidían los caracteres, etcétera. Y el tema de la música, bueno, ¿qué escuchábamos en esa época? Bueno, escuchamos lo que yo siempre digo como músico y discuto con muchos músicos más nuevos, la mejor etapa del siglo XX de la música, que fue, te puedo hablar, qué sé yo, de conjuntos extranjeros como Deep Purple, Led Zeppelin, Jethro Tull, Yes, qué sé yo, Pink Floyd, Rick Wakeman, bueno, Focus, una cantidad de conjuntos, obviamente todos derivados de la música beat que sacaron los Beatles, los 4 Beatles. Y en la Argentina, ¿qué escuchábamos? Escuchábamos mucho Papo, que era un ícono del rock and roll, escuchábamos mucho Sui Generis en esa época, Box Day, Aquelarre, Almendra, un poquito anterior está mezclado, pero bueno, Almendra, Arcoiris, Pastoral, Orion Beethoven, Alas, David Lebón, Billy Bond, bueno, sigue. Claro, eran unos melómanos, digamos, ¿no? Porque entendedores de la música. Sí, sí, escuchábamos mucho, nos gustaba. Yo iba allá en La Plata a todos los recitales que se hacían en el Club Atenas, que en esa época, yo era muy chico, tenía 14 años, 15 a lo sumo, en aquella época no se hacía un solo grupo, sino que iban 6 o 7. De repente me acuerdo una vez con un amigo de mi infancia, un bajista muy bueno en la actualidad, fuimos a verlo a Pescado Rabioso, estuvo Aquelarre, estuvo Papo, estuvo Orion Beethoven y estuvo, creo que Polifemo, Sí. de David Lebón. Claro. Todos ellos una misma, desde las 2 de la tarde hasta las 11 de la noche, que se estuvimos tocando. Eran otros momentos, otra música y, bueno, música muy buena, por cierto, ¿no? Claro, claro. Sí, Jorge. No, se había cortado, perdón que se me cortó la comunicación todo este instante, pero bueno, o sea, evidentemente había todo un halo musical, seguramente también estimulado por tus padres. Contanos un poco en cuanto a ello, cómo era Estela, cómo era tu papá, también con referencia también a tu amor por la música, ¿no es cierto? Claro. Bueno, mira, mamá y papá pertenecían a una clase media, como es la clase media de la Argentina, muy pendular. Ellos eran un poco antiperonistas, vamos a decirlo así. No eran, más que antiperonistas, eran radicales, pero con Perón no querían saber nada. Y de la música que escuchaban, por ejemplo, ellos compraban esas colecciones de discos que se pagaban en cuotas. Y bueno, yo recuerdo haber escuchado mucho jazz, o sea, te hablo del jazz de las Big Bang, ¿no? Te hablo de Duke Ellington, te hablo de todas esas bandas de 70 integrantes, mucho jazz. Mi papá escuchaba mucho Sarah Vaughan, mi mamá enamorada hasta el día de hoy de Frank Sinatra y todo ese tipo de música. Después tango, escuchaba mucho tango, sobre todo Piazzolla a mi papá le gustaba mucho. Y bueno, todo ese tipo de música más o menos, que es la que yo fui escuchando y viendo, y siempre en casa había puesto un disco de forma bastante seguida, y yo escuchaba mucho jazz, escuchaba mucho toda la música buena, y bueno, me acostumbré a escuchar música. Claro, y además eso ambientado en la ciudad de La Plata, ¿no? Que es la cuna un poco de la cultura
rock también para todo lo que es Y sí, ¿viste? sí, ¿No? sí, Y más en esos años. Bueno, después también, sí, pero sí. Bueno, yo tuve 2 o 3 bandas de rock también, y en la actualidad estoy tocando acá con unos amigos nomás, haciendo algunas cosas, pero en cualquier momento salimos a la cancha. bueno, vamos a estar ahí pendientes de eso. Sí, 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 Guido, sí. volviendo un poquito Sí, al tema de la mujer, ¿no? sí, Y de vos has ocupado cargos sí, ejecutivos sobre sí, los derechos humanos, tenés un estudio y una visión más amplia de lo que puede sí, tener. sí, 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 sí. ¿Cómo nos encuentra hoy a todos como ciudadanos principalmente, ¿no? Y ciudadanas, partes de una sociedad judicialmente, o sea, con qué leyes y derechos nos constituimos hoy por hoy con respecto a lo que es la violencia de género, el abuso, e incluso hasta los más pequeños detalles, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo lo ves vos a eso hoy? Claro. Hoy. Bueno, mirá, yo creo que la ampliación de derechos con respecto al tema de la mujer ha sido grandioso. Las leyes están sancionadas, están dentro de la Constitución, etcétera. El otro problema que hay es la ejecución judicial. Y eso no tiene que ver con las leyes solamente, sino que tiene que ver con quién las ejecuta. Tenemos un sistema judicial que, bueno, nosotros lo sabemos, yo leo todos los días página 12 y te dicen, Pepín, Sí. tantos días de fuga, Milagro Sala tantos días presa. La justicia, digamos, es como decía el Martín Fierro, no es como el cuchillo, no daña a quien la maneja. Y hoy tenemos una justicia totalmente laxa, una justicia totalmente injusta, valga la palabra, una justicia que juzga lo que quiere juzgar, una justicia que está más vinculado a lo político que vinculado a lo que tiene que hacer. Pero las leyes están, no puede ser todavía que estemos discutiendo que en una violación de una chica deficiente tengamos que discutir tanto que mientras pasa el tiempo de discusión y toda esa cuestión, la chica termine dando luz a un bebé. Es una vergüenza, ¿no es cierto? Hay cosas que están claras, que se han estudiado, que se han debatido años, sin embargo no se cumplen. Bueno, lo que fallan ahí es el Poder Judicial, no la justicia ni las leyes. Claro. Pero yo creo que, bueno, la justicia va cambiando, los jueces tienen que irse renovando y creo que hay que seguir avanzando en las leyes que tengan de no género. Sí. ¿No crees que el poder del Estado, ya sea el gobierno, el poder ejecutivo, el poder a las personas que elegimos nosotros, ¿no? Sí. Porque nosotros lamentablemente no elegimos a los jueces. No. ¿Viste? Y no sabemos ni los nombres ni la cara de los jueces. No, totalmente. Pero elegimos gente que tiene que venir a interceder entre esa justicia e injusticia. Claro que sí. Claro que sí. Y plantear una reforma, ¿no? Creo que es profunda, ¿no? El tema, pero a lo que voy es que nosotros tenemos una sola herramienta, que es el voto, quizás, ¿no? Sí. ¿Y en dónde está eso ahora? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que acá pasaron varias cosas. Todavía no somos conscientes de la destrucción, no solo en lo económico, sino en lo político y en lo ideológico y en el quehacer diario de la gente que ha hecho el macrismo. No somos conscientes y ha dejado un país destruido en todo su concepto, ha avanzado las peores ideas, las peores concepciones, han querido dejar hasta dictar amnistía para liberar a todos los represores, han despreciado a la mujer como en las peores épocas del siglo pasado. Ha sido terrible. Ahora bien, yo quisiera que se avance mucho más rápido, ¿no es cierto? Que se avance rápido, que se designe a los jueces, que se calme la justicia, que se amplíe la Corte Suprema y que se apure de alguna forma toda esta cuestión. Vaya a saber por qué razón, digamos, yo no lo tengo muy claro, esto no sucede a la manera que a mí me gustaría, pero creo que hace falta, sí, creo que vamos a tener que pararnos firmemente y empezar a exigir un cambio en la justicia. No es posible que nos estemos manejando con jueces de la Corte Suprema
dictados por decreto. Eso es increíble, eso en este país solamente sucede, o en el país de Macri solamente sucede. Jueces que son capaces de contradecir las leyes más básicas de la Constitución Nacional en función de cuestiones políticas. Todas las causas terminan en Comodoro Pi, porque en Comodoro Pi tenemos refugiado la banda que produce impunidad no solamente a eso, sino que es lo más retrógrado que hay. Entonces, bueno, vamos a tener que avanzar con eso. Yo creo que, bueno, nos costó, estuvimos en una pandemia, tenemos una pandemia económica, todavía no hemos firmado el acuerdo, todavía no se ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero bueno, vamos a tener que empezar a avanzar sobre esto porque es imposible gobernar un país y es posible construir un país serio, un país con derechos amplios, con ampliación de derechos y hacer cualquier cosa si después la justicia no lo aplica, es una cuestión pura y exclusivamente decorativa. Entonces, en ese sentido, creo que, bueno, que el gobierno va a tener que avanzar, nos guste, le guste o no le guste, pero bueno, quizás haya motivos que yo desconozco, no, por eso no, quizás no tenga una opinión más cerrada sobre ese tema, pero sí lo que deseo y lo que quiero y lo que uno también va a pedir como parte de esta corriente ideológica, esta corriente política, de frente político también, es que, bueno, se empiecen a hacer las cosas por las cuales luchamos tanto tiempo y nos llevó tantos costos a los argentinos, ¿no? Claro. Jorge. Sí, bueno, siguiendo con el tema, ¿no es cierto?, que nos lleva hoy la conmemoración. Hace pocos días tu hermano Remo Carlotto para los oyentes, asumió como titular de la Secretaría Ejecutiva de Políticas Públicas de Derechos Humanos del Mercosur, un cargo muy importante, y dentro de su alocución que hizo, ¿no es cierto?, bueno, él dijo, ¿no?, que la cuestión de género va a tener un papel muy importante dentro de su gestión. La pregunta es en realidad si ustedes charlan todos estos temas, si es independiente. Contanos un poco cómo es esa relación también política, ¿no es cierto? No, obviamente que somos familia y charlamos sobre todo eso. Yo no charlo sobre los discursos que él va a dar, pero digo, sí, charlamos sobre concepciones y tenemos concepciones muy parecidas con respecto a eso. Obviamente que, bueno, cada uno es una persona y tiene su propio pensamiento y su propia forma de llevar las cosas, pero bueno, en eso obviamente estoy totalmente de acuerdo. La política de género tiene que ser una política profunda, constante y ayudar. Este es el siglo de las mujeres. Entonces tenemos que ayudar a que estas cosas que tanto daño nos hacen cuando abrimos las páginas de un periódico, o que tantas cosas que vemos a diario en lo cotidiano, que ahora vamos entendiendo, como decía al principio, tengan que hacerse. Y eso, bueno, es una cuestión de ponerse, de entenderlo, y se ha creado un Ministerio de la Mujer, tanto en la provincia de Buenos Aires como en Nación, y bueno, eso muestra de alguna forma la intencionalidad política de qué es lo que se quiere hacer con eso. Claro. Falta mucho, pero bueno, hemos empezado, lo cual es importante, y en la historia va a quedar marcado que en este momento y en esta situación tan especial empezó, vamos a decir así, la liberación definitiva de la mujer, o las políticas de igualdad de género, como es lo que se predica. Así que me parece, estoy totalmente de acuerdo, claro. Desde ya, muchas gracias. Ya lo dijiste, va a ser el siglo de la mujer. Bueno, tenemos que estar atentos, seguir trabajando para que eso sea. Nosotros, nuestras hijas, nuestros hijos, nuestras nietas, nuestros nietos van a tener esa misión. Creo que no va a ser fácil, pero no hay que bajar los brazos en ningún momento. No. Te agradecemos el prestarte acá a reflexionar, a darnos tu punto de vista, a recorrer un poco también la vida de tu hermana y de tu mamá, tan importantes para la historia argentina, por todo lo que hicieron. Y bueno, y desde ya vamos a estar esperando esas canciones cuando salgas a tocar, Bueno, dale, cómo bueno, no. Buenísimo, gracias. Y bueno, estamos en contacto y gracias por la generosidad. No, por favor, gracias a ustedes. Así pasó Guido Carlotto. Exactamente, por este especial de Radio Municipal te invitamos a que te quedes conectado con la Radio Municipal a través de sus distintas vías de contacto: Facebook Radio Municipal FB, Instagram Radio Municipal FB,
en Twitter, Radio Muni FB, en radiomunicipalfb.gov.ar podés escuchar todas las entrevistas que hemos realizado a lo largo de toda esta jornada especial. Señor Jorge Flores, ¿se acerca otra entrevista más? Sí. Perdón, la acabo de cerrar recién hace un ratito, así que si Dios quiere... Sí, ya nos dieron el ok, Lula Bertoldi de Eruca Sativa. Vamos a estar, por lo menos, escuchándola, por lo menos que nos deje una impresión y una reflexión sobre este día. Nos vamos a un pequeño break, ¿no? Y volvemos.